Bueno, les quiero comentar algunas cosas. Empezar por el contexto, porque quizá no todo el mundo conozca de qué se trata. A mí me pidieron que hablara sobre el informe del Grupo 2 que fue adoptado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático hace una semana. Eso implica varias cosas. Primero, que no me dio tiempo de ponerlo en castellano. Estas láminas, la mayoría son elaboradas por el grupo técnico que trabaja de apoyo a nuestra acción, DIFIL, y por supuesto es un grupo técnico que funciona en Estados Unidos, porque DIFIL trabaja. Así que primero me disculpo con eso. Segundo, va a estar un poco desordenado, particularmente hace una semana estaba en Japón y todavía estoy con el problema del sueño. Esta noche casi no, así que veré lo que puedo hacer. Bueno, ¿de qué se trata el IPCC en primer lugar? Es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Los miembros del panel son los gobiernos, no las personas. ¿Cuál es la visión que tiene? La visión que tiene es evaluar toda la información científica que se relaciona con el cambio climático y elaborar informes periódicamente. Este que estamos ahora llevando adelante es el quinto informe. Hubo otros, el último fue en el 2007. El panel tiene tres grupos de trabajo. El grupo 1, que produjo su informe de 2013, el 2014, lo hizo hace 6-7 meses y es el que realmente analiza el problema desde el punto de vista de la física del cambio climático, es decir, la parte científica, por decir así. Pero no es todo científico, pero nosotros lo distinguimos de esa forma. El grupo 2, del que soy copresidente, es el que se encarga de ver los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad y las medidas potenciales de adaptación. Y analiza esa literatura científica. Y el grupo 3 es el que analiza la problemática de las medidas de mitigación para resolver el problema del cambio climático, reduciendo las emisiones o tomando secuestro del carbono del agua. Nosotros aprobamos, el panel lo que hace es delega en los científicos la elaboración de los informes, pero luego se reserva el derecho de adoptarlo, y eso es lo que se hizo hace una semana. Se adopta el sumario para el ser político. Nuestro informe tiene 2.700 páginas. Es un poco grande, va a salir en 2 volúmenes, ¿no? Fue el trabajo de 309 científicos de 70 países. Eso, por supuesto, y es uno de los 3 informes. Si se cree que eso va a ser de utilidad para los decisores políticos, es imposible. Primero porque además el lenguaje es un lenguaje técnico en cada caso. El nuestro tiene 30 capítulos, cada uno relacionado con un área de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen, lo que necesitan los decisores políticos? Un sumario. Un sumario para decisores políticos que está escrito en un lenguaje comprensible y además que menciona temas que son relevantes políticamente, pero no prescriptivos políticamente. El IPCC no hace recomendaciones. El IPCC muestra una fotografía del problema de acuerdo a la literatura científica. Tampoco inventa, tampoco hace investigación, simplemente revisa toda la literatura. Esa es la tarea. El proceso de adopción del sumario para el decisor político y aceptación de los otros informes es un proceso que se hace en una reunión que en el caso nuestro duró 5 días entre algunos de los científicos, de los 300 más o menos, fueron alrededor de 70 que estaban allí presentes para defender y explicar las razones de por qué es escrito de tal forma, etcétera, etcétera. Los países, a su vez, tienen sus inquietudes.
¿Qué es lo que pretende? Que la redacción sea suficientemente clara. Muchas veces los científicos, por más esfuerzos que hacen, no se dan cuenta y la redacción no es suficientemente clara. Pero más allá de eso, lo que buscan es que haya una interpretación única de lo que está escrito. Porque muchas veces uno puede escribir algo y puede haber dos o tres. Entonces, cuando ¿por qué le dan tanta importancia a los países? Porque este es el documento básico, los tres informes son los documentos básicos con los cuales después la Convención del Clima negocia posibles medidas de mitigación y de adaptación, que tienen enormes implicancias socioeconómicas. Para dar una idea, en Copenhague, que fue una reunión de hace 3 años, y después en Cancún hace 2 años, se aprobó, está todavía por ver si se va a cumplir en la Convención del Clima, que se haría una transferencia de 100.000 millones de pesos anuales, de dólares anuales a los países en vía de desarrollo, que no es una donación, simplemente que englobado en eso van inversiones, préstamos y algo de donación. Entonces, la discusión de ese tema es tremenda, porque los países más pobres, que no han sido responsables para nada del cambio climático y que además sufren igual que los demás, o peor todavía, porque no tienen las condiciones económicas y institucionales para solventar el problema, estos países tienen una intención muy grande de que gran parte de ese dinero vaya a adaptación, a obras, a recursos que finalmente serían como donaciones. Del lado de los donantes, que no serían donantes, porque en muchos casos serían inversores, el interés fundamental es que vaya a mitigación, porque una industria que se modifica para tener menos emisiones, también es una industria que finalmente va a dar ganancias. Y en una palabra, se trata de inversión. Entonces, la discusión de cuánto habrá adaptación y cuánto de mitigación es muy grande. Y los informes del IPCC son la base de la discusión. Entonces, se puede imaginar que las naciones se sientan a discutir este informe con intereses diversos. Y de parte nuestra está la obligación de ser lo suficientemente neutrales y, por supuesto, ellos no modifican lo que hemos escrito, modifican la redacción, pero ahí está el problema. Bueno, 5 días de discusión sin dormir. La última sesión fue de 35 horas, casi sin nada más que para comer. Se puede imaginar las dificultades que esto lleva, porque ahí lo que decía Arreglado hace rato, este es un problema muy serio y de muchas implicancias políticas y económicas en todo el planeta. Bueno, dicho esto, ¿de qué se trata nuestro informe? Nuestro informe los impactos y particularmente van a depender de los cambios del clima, y eso fue lo que hizo el grupo 1. Así que yo también voy a mostrar un poquito algo del grupo 1. Está en inglés, discúlpenme, yo algo voy a mencionar. ¿Sí? Bueno, lo primero, este es un sumario de los resultados encontrados por el grupo 1. Es que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde 1950 muchos de los cambios observados no tienen precedentes en la escala de décadas a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, el nivel del mar se ha elevado como consecuencia del calentamiento y las concentraciones de gases en efecto invernadero se han aumentado. Bueno, y todo esto tiene una serie de hallazgos. Algunos puedo mencionar, como el problema del hielo en el Ártico, también la reducción en Groenlandia. La concentración de dióxido de carbono es la mayor en 800.000 años, y cosas por el estilo. En una palabra, hay cambio climático y es debido al efecto antrópico, ¿no?
y se debe fundamentalmente a las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, esto es una consecuencia de lo que está pasando en el Ártico, y siempre tenemos la visión del osito, ¿no? Muchas veces sale en televisión con relación al cambio climático, el oso que nos hablan de él, y efectivamente es una especie amenazada. Bueno, nuestra tarea era evaluar la literatura que existía sobre los impactos del cambio climático, y la primera conclusión, que parece trivial, es que ya están siendo observados. A ver, el problema de decidir si los impactos se deben al cambio climático no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros no podemos hacerlo sobre la base de nuestra experiencia personal. Yo sé qué está pasando, porque estoy en contacto con una parte del planeta donde están pasando cosas. Nosotros lo hacemos a través de la literatura, y eso requiere que algunos científicos documenten algún cambio y lo documenten, y luego de eso está el cambio y a qué se debe. Y atribuirlo al cambio climático no es una tarea sencilla. En el cuarto informe se identificaron algunos cambios en el 2007, pero básicamente en Europa y en América del Norte. ¿Qué es lo nuevo? Que nosotros hemos identificado por lo menos 120 cambios en el planeta, en sistemas, en distintos lugares, en los 6 continentes. Y eso se debió a que tenemos hoy una base de información científica mucho mayor de la que había en el 2007. Esto es un pequeño cuadro de las publicaciones científicas relacionadas con el cambio climático entre 1980 y el 2010. Y bueno, básicamente se ve que hemos pasado entre 1990 y 1999 de 5.000 publicaciones a 36.000, el factor es 7. Pero lo muy importante es que los continentes donde hay menos desarrollo científico, porque son también países, continentes en general de menor desarrollo, Asia está parte de lo que es de Rusia y Japón, pero el resto es básicamente considerado países en desarrollo. África y Central y Sudamérica engloban todos países en vía de desarrollo, y el 35% de las publicaciones del mundo tratan sobre estas regiones, que por supuesto tienen el 60% de la población, debería haber mucho más, pero a pesar de eso tenemos una buena base de información que no teníamos en el 2007 y que nos permitió encontrar entonces. Bueno, esta es una figurita, ¿no? De las figuras que voy a mostrar no voy a entrar en detalle casi ninguna, porque cada una me llevaría 10 minutos explicarla, ¿no? Simplemente lo que está mostrando los impactos observados del cambio climático, y que ustedes ven, hay una cobertura planetaria, y a nosotros nos toca esa gotita que está relacionada justamente con esto que estamos viviendo, que son el aumento de la frecuencia de las tormentas severas y las precipitaciones intensas. Este gráfico tiene un anexo, que es una tabla donde están registrados esos 120 impactos que están documentados, pero que no son los únicos, simplemente que son los que se han podido documentar, que están observados, que están en la literatura científica y que además se deben estar en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, esto sería para hacer, estos ya no son observados, pero al mismo tiempo son proyectados, ¿no? El primero, esto sería para Centro y Sudamérica, y hay muchos más, pero el informe tenía que entrar en 30 páginas y algunas tablas, y entonces cada continente tenía derecho a 3, ¿no? Entonces las 3 que se seleccionaron para la problemática de América Latina, por decirlo así, México está en América del Norte, el resto es América Latina. Bueno, el gran riesgo que tenemos y que está conducido por las tormentas es
es la disponibilidad de agua en las zonas semiáridas, donde hay un problema, y en las zonas que son dependientes de los glaciares, pero también las inundaciones, producto deslaves. Estamos viendo deslaves en Argentina. No había, siempre así, hacía rato que venían teniendo, pero hemos tenido en este año en la zona de Catamarca, La Rioja, deslaves. Por primera vez, con mucha frecuencia, se están dando estas cosas. Bueno, esto se analiza para el presente y se analiza el nivel de riesgo que hemos clasificado, o se ha clasificado en tres niveles: muy bajo, medio y muy alto. Entre medio estaría el bajo y el alto. Y ese nivel de riesgo es la barrita que ustedes ven a la derecha, donde lo que está lleno es lo que no hay nada que hacer. Por más que hagamos adaptación, vamos a seguir con ese riesgo. Y lo que está rayado es lo que se puede mitigar, o mejor dicho, reducir el riesgo con una adecuada adaptación. Y eso se ha hecho para el presente, para lo que se considera el futuro cercano, 2030, 2040, en el cual no importa qué haga la humanidad con sus emisiones, el clima no va a tener grandes cambios. Es decir, va a haber cambios de aquí al 2030-40, pero ya están jugados, ya están debido a lo que hemos hecho hasta ahora. Y para más adelante, 2080-2100, sí, eso va a depender si la temperatura global del planeta alcanza 2 grados más que los actuales o 4 grados. Entonces así vamos a tener diferentes situaciones. Lo que nos ilustra este tipo de figura es qué puede pasar con los riesgos más característicos de cada continente, y en cada capítulo están desarrollados un número mayor. ¿Qué es lo que puede pasar si con o sin adaptación, pero también con o sin mitigación? Porque los 2 grados por encima del valor preindustrial están jugados. Básicamente es lo que vamos a esperar tener hacia 2050 en adelante. En cambio, 4 grados va a depender de si hacemos o no hacemos cosas en el futuro, con la mitigación. Así que este es un mensaje directo que, por supuesto, no es completo, y aquí es donde cabe hacer una reflexión. No hay que esperar de los informes del IPCC soluciones concretas o referencias concretas al lugar, al país, y mucho menos a las provincias. Esa es tarea de los investigadores locales. Esto lo que da es un marco general que sirve para la negociación, fundamentalmente, y también para la orientación general, porque pone en evidencia, al alcance de las personas, de los organismos de Estado de los distintos países, la experiencia internacional, y no más que eso. Bueno, estas son las cosas ya con más detalle observadas para América Latina, pero no sé. Bueno, algunas cosas singulares que se han observado, que las he rescatado, podría haber muchas más, pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Es aquello que no cabe duda, que además es muy relevante a nivel internacional. Y esto se trata del desplazamiento de las especies en el océano, en kilómetros. En la Oxisa tienen distintas algas bentónicas o plancton. Bueno, yo no soy especialista en biología, así que no me meto mucho, pero hay distintos elementos de la vida, ¿no?, marítima. En todos los casos, el número que se ve arriba del segmento es el número de estudios, de trabajos científicos que se hicieron
y que relevaron el desplazamiento en kilómetros por década de los últimos 40, 50 años. Y eso varía porque algunos estudios empiezan antes, toman un periodo antes, pero formalizado de esta manera permite ver que todas las especies, excepto los peces sin huesos, todas las especies se han desplazado en la dirección, bueno, hacia el polo, que básicamente es distinto la norte y sur del hemisferio. Incluso el fitoplancton ha tenido un desplazamiento del orden de 400 kilómetros. Probablemente son pocos estudios y probablemente es apenas 2 o 3 décadas, porque si no se hubiera ido, si hubiera sido 5 décadas ya estaría en 2000 kilómetros. Pero es posible. Eso lo que revela es el valor medio de todos los estudios. En cada caso, por ejemplo, tenemos un caso de 111, en otro 29 estudios, es el valor medio y el redondeo. Y el segmento son de todos los estudios. El estándar no es todo, el error está. Esto es lo que se llama metaanálisis. Mucho de lo que hace el IPCC es, como tiene que hacer una síntesis, ¿cómo lo hace? A través del análisis de los resultados de los diferentes estudios. Cada estudio en particular tiene su propia técnica. Bueno, esto con respecto a qué pasó con la agricultura. Acá es otra vez el resultado de varios estudios que están numerados arriba, ¿no? Y es el impacto de la producción en porcentaje por década. Bueno, no ha sido demasiado fuerte del orden. En el caso de lo que sí ha habido cambios observados importantes en la reducción por el efecto del cambio climático fue en el trigo y el maíz, y es del orden del 2%. Pero los cambios tecnológicos permitieron un aumento mucho. Esto es lo que se debe al cambio climático, pero es un efecto negativo que no es determinante, dado que en lo que juega en el campo de la alimentación es la demanda que ha estado creciendo, porque la población crece a un ritmo del 1,5% en estos momentos, o algo así, y la producción ha estado creciendo hasta hace muy poco a un ritmo del 2%, producto de la llamada revolución verde, pero en los últimos años justamente ha reducido su tasa de crecimiento al 1%. Bueno, pero eso es anual, esto es decadal. Así que el efecto es menor, pero existe y ha sido detectado. En el caso del trigo, en el caso del maíz, no así en el caso de la soja, que podría haber sido al revés, porque también está que algunos cultivos pueden ser que en la primera parte de este cambio los calentamientos moderados pueden dar lugar a mejor producción. A largo plazo todos serían negativos. Y no se ve muy claro el tema del arroz, donde hay una gran distribución, pero el valor medio es... Y esto en realidad lo que está mostrando que los cultivos que han sido afectados son los de climas templados y no los de los climas tropicales. Bueno, el informe del grupo 1 lo que hace también es elaborar escenarios para el futuro. Es decir, en realidad no lo hace el grupo 1, lo han hecho los científicos que han formado una comunidad. Se dice siempre que son los escenarios del IPCC, pero esta vez no son los escenarios del IPCC, son escenarios de una comunidad de científicos que tienen la capacidad científica y computacional para simular el clima pasado, el presente y el futuro. Hay 42 modelos que esta gente ha desarrollado y lo que se ha hecho es elaborar distintos escenarios que es un poco difícil y confuso de explicar. Estos escenarios tienen una trayectoria de forzamiento radiactivo debido a los gases que se prescribe
El más fuerte es un forzamiento de 8,5 watts por metro cuadrado. A ver, el Sol en promedio nos llega más o menos 250 watts por metro cuadrado. En promedio por toda la vida de la noche, el día, etc. ¿No? Así que para lo que ya la humanidad ha emitido de dióxido de carbono y de otros gases, tiene un efecto de más o menos 2,5 watts por metro cuadrado. Entonces, para un escenario futuro de 8,5 watts por metro cuadrado, el escenario en el 2100, se desarrolla sería un escenario que es compatible con ninguna restricción a las emisiones y que las emisiones van a ser producto del desarrollo económico con priorización absoluta de los términos económicos. Luego hay escenarios de 6 watts por metro cuadrado, 4,5 y 2,6. El de 2,6 es un escenario relativamente benigno, es casi mantener el forzamiento radiactivo actual, que se supone que va a aumentar por inercia por unos 20 o 30 años y luego decaería a las condiciones actuales en el 2100. Entonces, con esa información hay una serie de conclusiones que ha hecho el grupo 1 que sirvieron de base a muchos de los trabajos que estamos evaluando en el grupo 2. Bueno, este es un poquito lo que se espera para el escenario 2,6 y el escenario 8,5. Allí está la temperatura desde 1900 hasta la actualidad. Los colores que ustedes ven van de 0 a 2 grados de calentamiento y hasta 6, porque en realidad podrían llegar a ser mucho mayor en el Ártico, pero bueno, la forma que elegimos para presentarlo es para que los colores sean compatibles. Lo que se ve es que, bueno, hemos tenido un calentamiento aproximado de 1 grado que es diferente, es mucho mayor en las latitudes altas del hemisferio norte. Hay muchos lugares en blanco, no hay observaciones. Es decir, Brasil tiene, por ejemplo, ahora enorme cantidad de observaciones, pero no las tenía en 1900, ¿no? Así que bueno, lo que tiene está bien cubierto. Lo que se ve en la figura esta que está en el medio es el trazo negro desde 1900 hasta la actualidad de la temperatura media global que ha aumentado en ese periodo aproximadamente 6 décimas. Y luego, según sigamos el escenario 8,5 o el escenario 2,6, que serían los dos más extremos, tenemos la curva dentro del campo celeste y la curva dentro del campo rojo. Ustedes ven que el promedio, ¿por qué hay una banda? Porque hay una banda de incertidumbre, ¿no? Porque los modelos tienen uno y otro difieren. A veces tienen distintas hipótesis y difieren. Son en general buenos todos, pero no dan exactamente lo mismo. Y hay otras razones también para esa banda de incertidumbre. Y lo que se ve es que hasta más o menos el año 2040, no importa que el escenario tomamos, el más extremo o el menos extremo, el clima sería básicamente la temperatura global del planeta y en consecuencia todo el clima del planeta no tendría grandes cambios. Pero entre los distintos escenarios, pero sí respecto del tercero. Es lo que sería el cambio climático ya comprometido. Y luego, depende de las emisiones que se tengan, vamos a estar en un escenario. Y abajo, las consecuencias, lo que significan estos dos escenarios en términos de temperatura. Ustedes ven que en América Latina está en el escenario Brasil particularmente, con casi 4 o 5 grados. Porque una cosa es el 4 grados del promedio global y otra cosa es que los continentes y los océanos van a calentarse más lentamente y tienen menos temperatura. Así que eso es lo que está proyectado para este proceso. Y lo que nosotros hemos encontrado es que aumentar
Hay enormes diferencias, de acuerdo a la literatura, en los impactos, ya sea por el camino de las mayores emisiones, va a haber mayores impactos perjudiciales. Bueno, uno de los problemas que nosotros hemos podido ahora precisar mejor es el tema de la extinción de las especies. Hasta hace pocos años, extinción de especies, y creo que nuestro informe es un poco más conservador, pero además es mucho más cuantificable respecto de la relación entre especies amenazadas y escenarios de emisión. Esto que está acá sería la movilidad que tiene en kilómetros por década las especies. Ustedes ven que hay la figura de los moluscos del terreno, de los terrestres, había un caracol. Y la delegación, el gobierno argentino en su informe dijo, no, caracol no, porque se van a reír de nosotros. De hecho ya se estaban riendo por las filtraciones que había, porque esto lo que está mostrando es el rango de movilidad que puede llegar a tener cada especie. Entonces quiere decir que el caracol puede moverse más rápido que los monos. No es así, es la especie, de acuerdo al ambiente, al ecosistema, etc. Bueno, pero ¿de qué sirve esto? Ver que, por ejemplo, si yo voy por el escenario de 8,5, que es el más grave, hay una cantidad de especies, por ejemplo, los roedores, los primates, los árboles y las plantas, que no tienen esa capacidad de movimiento. Esto tiene que ver con la velocidad del cambio, ¿no? En cambio, si voy todavía a un escenario de 6.0, que sería un escenario de crecimiento de las emisiones, pero no muy grave, vemos que las especies amenazadas siguen siendo las mismas, ¿no? Pero ya con una emisión de un escenario de 4,5, que todavía sería el doble del efecto radiactivo que tenemos ahora, se manejarían bastante bien. Entonces lo que esto indica es que va a depender mucho la extinción de las especies de la capacidad del escenario de emisiones que estamos teniendo. Bueno, esto muestra la pesca. Los más rojos son cambios hacia el 2050, 60 comparado con la actualidad. En rojo son pérdidas hay una medida que tiene la pesca, que es el potencial de captura, y se ve en rojo amenazado el mar Antártico, zonas del área tropical, también amenazado casi todas las costas, excepto algunas, y la zona de la Micronesia. Pero por otro lado hay un aumento de la potencial por los cambios que se van a producir en las zonas azules. No sé cómo interpretarlo de la Argentina, porque en la zona propiamente costera se reduciría el poder del potencial de captura, pero ya saliendo un poco más adentro, en realidad seríamos bastante favorecidos, el potencial de captura aumentaría hasta 100%. Bueno, esto es lo que los estudios muestran sobre el futuro. Es otra vez un meta-análisis sobre la producción, el porcentaje de producción de todos los cultivos a nivel global, ¿no? Para cada periodo de 20 años, empezando ahora en 2010 y el último periodo 2090-2019. Bueno, en azul son el porcentaje de estudios que muestran aumentos de productividad para ese periodo. Esto fue hecho con trabajos previos al 2010. Y en tono sepia lo que son reducciones. Y la escala de aumentos y reducciones está a la derecha, el más intenso. Bueno, ¿qué es lo que se ve? Que mientras los estudios que prevén que va a haber aumentos de producción van a ir disminuyendo en el tiempo, hacen hoy una predicción de disminución, y los que prevén una pérdida de
rendimiento un aumento. Y además un aumento sustancial de pérdidas del orden del 50 a 100%. Por supuesto, estos son estudios prospectivos que no tienen en cuenta los enormes cambios tecnológicos que seguramente va a haber. Pero es para evaluar por sí mismo el impacto del cambio climático, que no es necesario, que es seguramente negativo. Bueno, con este gráfico que ya expliqué, de este lado y del otro lado una especie de resumen de todo el estudio, lo que se muestra ahí son lo que serían las razones de preocupación, las razones de preocupación sobre distintas cosas, y el blanco es que el nivel de riesgo adicional debido al cambio climático es no detectable todavía, porque bueno, nosotros estamos acá, estamos en este punto, así que no ha sido detectado y no va a ser detectado en algunos casos. Ahora voy a explicar un poco de esto. Y bueno, el amarillo es el moderado y el alto, y muy alto el violeta, ¿no? Y bueno, este es el que quizás deberíamos preocuparnos más, son amenazas sobre sistemas únicos y amenazados. Uno de ellos es el Ártico, todo su sistema, pero no es el único, ¿no? En el planeta hay los deltas, están amenazados por el aumento del nivel del mar. Esos son sistemas únicos que están amenazados y que ya están siendo, ya hay riesgo, que ya se está observando el deterioro en esos lugares. El otro es los eventos extremos. Los eventos extremos que, bueno, hay muchos más, pero para nosotros son las grandes precipitaciones y ahora también las olas de calor. Yo siempre pensé que no íbamos a tener ese problema, por lo menos en nuestra latitud, sí en el norte. Bueno, lo tuvimos en diciembre, en una conversación informal me enteré que la capital federal tenía 190 muertos por día contra 90, que era lo típico de esa fecha. 100 por 20 días, 2000 multiplicado por 10, porque la capital federal fue apenas la 10ª parte. Bueno, ese número es un número que todavía habría que comprobar, pero estamos en ello, ¿no? Así que las olas de calor son algo para preocuparse también en nuestra región. Después está la distribución de los impactos, es decir, el hecho de que los impactos tengan una distribución no uniforme en el planeta es un problema, porque es un problema para los países más perjudicados. Y está el tema de por supuesto, los impactos tomados en conjunto globalmente. Y también está la posibilidad de impactos que generen, que sean singulares y en cierta forma irreversibles. Como por ejemplo, si alguno de ustedes vio la película El día después, que trata sobre esto, muy graciosa, cuando los mexicanos le dan permiso a los americanos para ir a México, ¿no? Ahí ocurre todo en 2 o 3 días, pero sabemos que ese es un proceso que se puede dar en 100 o 200 años, pero consiste en que, debido a un cambio por el calentamiento en la circulación del océano en el Atlántico Norte, hay un periodo localizado de glaciación en Europa, en el norte de Europa y en el norte de Norteamérica. ¿Un lapso de días? No, el lapso de días es la película. No, ya sé por eso. No, estos son procesos muy lentos. Hoy se estima que no va a ocurrir en este siglo, pero no hay seguridad. Por eso esto está planteado en términos de riesgo. Vos decime hasta qué hora puedo seguir. Íbamos a dar el fragmento de 5. Bueno, yo sigo hasta que me diga. Bueno, esta figura yo creo que la he encontrado otras veces, pero no estaba en la evidencia. Este es el espacio problema, que es también una novedad respecto del informe anterior. Poner en el centro de la escena el riesgo. ¿Por qué? Porque primero, el clima siempre ha tenido variabilidad y los hombres, los seres humanos no podían prever qué iba a pasar con el clima, ni lo pueden prever ahora, en una semana o en un año, o lo que sea, en el futuro. Entonces, lo que hay siempre es
a partir de los estudios, una evaluación del riesgo. Ahora, eso se refiere al potencial de peligros climáticos que están motivados, porque ya de por sí por la variabilidad natural y también por el efecto antrópico, ¿no? A ver si tengo una figura. Eso. Bueno, ahora, el riesgo que nos interesa es el riesgo de los impactos del cambio climático, y esos son producto de la intersección entre un espacio que es el de los peligros que genera el cambio climático, la exposición, porque ahí la vulnerabilidad intrínseca del sistema. Acá lo que hubo que cambiar es el concepto de vulnerabilidad, que antes se englobaba a todas las cosas. Entonces, ¿de qué sirve esto? Sirve para saber qué cosas están influyendo sobre el riesgo del impacto y, en consecuencia, me da una pista de cómo actuar. ¿Esto qué me indica? ¿Puedo actuar sobre los peligros? Y sí, reduciendo las emisiones. Pero si no se hace, están ahí y va a aumentar el riesgo debido al efecto antrópico. Donde sí puedo actuar como adaptación es sobre la vulnerabilidad, mejorando, porque la vulnerabilidad de la población es intrínseca, es en la nueva terminología, es la propensión a ser afectado, algo muy general. Bueno, eso sabemos que es distinto según las poblaciones, según el nivel económico, entonces mejorando eso, el nivel educativo, ¿no? Y mejorando la exposición, ¿no es cierto? Pero este marco conceptual es el que domina todo el desarrollo de este documento a lo largo de los 30 capítulos en cuanto al espacio problema, que es el cambio climático, es un adicional ahora, una nueva desafío para manejar el riesgo. El riesgo no todo, el riesgo de los fenómenos climáticos, solamente. Y bueno, lo que sale como resultado del informe es que el riesgo del cambio climático va a aumentar en la medida que aumentan las emisiones. Así que es una forma de reducir el riesgo, es reducir las emisiones. Bueno, y acá hay un análisis de riesgo que ya lo mostré. Bueno, la vulnerabilidad, como decía antes, es una cosa intrínseca y depende de las poblaciones. Hay poblaciones más vulnerables que otras por su condición socioeconómica, y también la vulnerabilidad los sistemas y las sociedades son vulnerables en formas muy diferentes, porque también tienen que ver con el lugar donde están situados los riesgos climáticos que corren, etc. Bueno, muy brevemente, que ya estoy terminando, una vez planteado el espacio problema, está el espacio solución. Es decir, cómo actúo sobre cada uno de estos elementos, ¿no? Esta es una guía para los decisores políticos de cómo manejar el riesgo de impactos, ¿no? Y algunas cosas son aplicables en algunos lugares, otras en otros, pero más o menos no voy a entrar en detalle, pero bueno, la adaptación, otra conclusión es que está ocurriendo. Se está haciendo en todos los continentes, no en todos los países. Hay siempre ejemplos de adaptación y tienen un valor que es el valor del ejemplo, el valor de la experiencia que se recoge de estos. Esto era la adaptación con la planta. Esto va a ser la tapa, tiene dos volúmenes. Esta es la etapa del volumen global. Lo que está haciendo esta gente es plantando vegetales en las manglares. Manglares, sí, son plantas que crecen en un ambiente salino y que están siendo deterioradas en muchos lugares por el efecto de protección de la costa, etc. Se está haciendo en muchos lugares del mundo esta protección. Y
y va a esa etapa. La otra etapa es lo que van a hacer lo que están haciendo los holandeses desde hace 500, 600 años, pero que ahora van a un nivel tecnológico muy superior, porque con un aumento de 50 centímetros hacia el fin de siglo del mar se les complica todo. Entonces ahí lo que hay es grandes infraestructuras que están y es la etapa del volumen regional, ¿no? Lo hicimos al revés para que la gente no vaya a pensar que los regionales de los pobres, los regionales de todos, ¿no? Porque hay 10 capítulos que son referidos a las distintas regiones. Uno es general y conceptual de toda la problemática de las regiones y otros 9 capítulos, otros 8, perdón. 9 son los 6 continentes, la zona polar y la zona social. Bueno, esto también es un diagrama resultado de la experiencia hasta ahora de la adaptación. La adaptación es un proceso que no es tomar una medida y se acabó. Como se toma bajo condiciones de incertidumbre, no siempre se sabe exactamente los resultados. Y entonces el proceso es hacer una evaluación, establecer un criterio para manejar los riesgos y el análisis, identificar las opciones, evaluar los riesgos y evaluar lo que serían los pros y contras de tomar una medida. Porque uno puede tomar una medida para resolver algo, pero puede estar afectando a otras cosas. Con eso se pasa a la implementación de la medida de adaptación, pero luego hay que monitorear esa implementación y después de monitorearlo sacar un aprendizaje y finalmente eso vuelve a ser, es decir, la idea es que el proceso de adaptación es un proceso de continuo reciclado y aprendizaje. Ya me miran mal, voy a terminar acá, yo creo que y a continuación, señoras y señores, invitamos entonces al doctor Mauro Suárez a hacer